Un comentario más sobre esta conversación en el foro, el segundo foro de la semana 2. em, y esto surge un poco de varias ideas que yo creo que están circulando ahí en la conversación. em, y Básicamente lo que quiero em, destacar es eh, el tema de la ambigüedad de los personajes, una vez más. Y relacionado a esto, la forma en que la narración se nos ha presentado con retrospección, es decir, la narración depende del conocimiento del autor, seguramente de los lectores iniciales también, de cómo llegó a resultar todo lo que se está narrando, es decir, que se está contando la narración desde el futuro de la narración. Bien, la ambigüedad, ¿por qué es importante? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Podemos llevarnos la impresión de el tramo de la narración del capítulo 2, sobre todo, eh, que Dios está guiando a los personajes y al drama entero de la narración, eso es cierto, pero podemos llevarnos la impresión que los personajes tienen un conocimiento más o menos pleno, completo, satisfactorio de esa guía de Dios. Porque claro, vemos que Dios em, pues se comunica con José, por ejemplo, por medio de sueños. Hay visita de ángeles. En fin, está claro que Dios está muy presente en todo esto de una forma que recuerda esos momentos cruciales en épocas anteriores de la vida del pueblo de Israel. Lo que pasa es que la impresión yo creo que puede llegar a ser problemática cuando deducimos de estos momentos puntuales de guía de Dios una especie de conocimiento estable, pleno, completo de lo que está pasando, de cómo Dios está obrando, de cuál es la voluntad de Dios, etcétera. Pero fijémonos en la narración. Podríamos empezar con los magos. Los magos contemplan esta estrella, entienden que es la estrella de el que ha nacido rey de los judíos, pero aunque Dios les permite ver esa estrella y conocerla como la estrella de ese rey nacido, no les dice que vayan directamente a Belén, donde está el niño, sino que parece que ellos, por sus propios criterios, contemplan esa estrella esperada y viajan a Jerusalén, a la capital. Y luego, claro, eso desencadena todo un drama en Jerusalén que forma parte de la revelación de cómo el reino que procede de los cielos está llegando a Israel a través de la esperanza, la preparación, la vida de Jesús. Podríamos decir algo parecido sobre lo que pasa con José. Luego, ¿no? Sabemos que José es advertido por Dios que hay peligro, que Herodes está buscando matar a Jesús. Entonces José se levanta por la noche, se va a Egipto, como hemos dicho, para quedarse ahí seguramente con parientes, una comunidad de apoyo para intentar aguantar
este momento de amenaza, de inestabilidad, y sabemos que se instalan ahí, que están ahí un tiempo y que luego otra vez el Señor le avisa a José de una manera más o menos directa que los que buscaban la vida de Jesús han muerto y que puede volver a su tierra. Pero otra vez, Dios no le dice a José a dónde ir. Y por lo tanto la narración misma nos cuenta que José, al volver a su tierra, tenía la intención de volver a Judea, a vivir ahí por lo visto, pero que al enterarse de que Herodes Arquelao, el hijo del Herodes que estaba buscando matar a Jesús, está reinando en el lugar de su padre en Jerusalén, toma la decisión de desplazarse a Galilea y a instalarse ahí con su familia. Entonces, la dirección de Dios no le había dado a José una especie de itinerario completo como para saber a dónde tenía que llegar. Solamente le había dicho que podía volver y que luego parece que José tenía que buscarse la vida para saber en dónde instalarse con su familia, tomando en cuenta pues lo que puede observar, lo que sabe, seguramente los consejos de varios otros. En fin, a lo que voy. El hecho de que está claro que Dios está guiando a los personajes de varias maneras, que está guiando todo el drama, no significa que los personajes sean conscientes de esa guía en todos sus detalles, o que incluso el saber que Dios los está guiando les quita toda inquietud, inseguridad, incertidumbre, o así. Seguir la voluntad de Dios implica en sí hacer frente a un montón de ambigüedades y peligros. Eso la narración da por sentado. Entonces nosotros queremos tomar eso en cuenta a la hora de interpretar la narración, no atribuyéndoles a los personajes un conocimiento que la narración no nos dice que tienen. Bien, entonces esa es otra vez la ambigüedad de los personajes, el desconocimiento suyo que yo quiero que nosotros respetemos en la medida posible, porque de esa manera estamos, la verdad, aprendiendo cómo es que Dios guía a su pueblo, cómo guía a nosotros, no a través siempre de una especie de plan cristalizado y completo de todo lo que hay que hacer, sino la forma en que nos acompaña incluso en las ambigüedades, los peligros, las dificultades, y que nosotros también en todo eso tenemos que armar todo lo que tenemos para tomar las mejores decisiones que podamos, para vivir de la manera más prudente y sabia que nosotros podamos. Bien, entonces espero que eso aclare un poco este asunto de que Dios está guiando a los personajes, al pueblo, al drama, pero esa guía no tiene siempre una forma muy clara para los personajes. La presencia de Dios muchas veces sigue siendo misteriosa, de varias maneras. Y eso nos lleva al segundo tema, o casi el mismo tema, pero otra cara de él que quisiera destacar, y es que toda esta narración se nos está presentando con retrospección, que como he dicho quiere decir que el narrador, los lectores, etcétera, ya conocen un poco lo que va a ser la evolución, digamos, de la narración, qué es lo que resultó de todo esto. Y por lo tanto, por ese conocimiento de retrospección, se ha podido impregnar en la narración toda una serie de características que no eran nada evidentes necesariamente para los personajes. Y esto afecta la clase de preguntas que nosotros podemos hacer a la narración, y también nos afecta en cuanto a lo que nosotros podemos pretender saber del plan de Dios, o así.
Entonces, el ejemplo igual que querría dar es este ejemplo de la inmigración forzada de José y su familia a Egipto. Podemos preguntarnos por qué era necesario que fuera Jesús a Egipto. Y la forma que tiene esa pregunta es un poco peliaguda, ¿no? Porque en la situación, por lo que nosotros podemos ver en la narración, no había ninguna necesidad de que José fuera a Egipto para cumplir una profecía o algo así. José se vio obligado, y por la guía de Dios, desplazarse a Egipto urgentemente para salvar la vida de su hijo adoptado, Jesús, cuidar de su esposa y demás. Con retrospección, podemos preguntarnos cómo es que esto que ha ocurrido, cómo es que encaja con la esperanza de las Escrituras, con la carga profética de la historia de Israel. Y de esa manera, con retrospección, empezamos a ver varias correspondencias, varios vínculos que igual arrojan algo de luz a lo que ha ocurrido. Pero es una luz arrojada desde una evolución más avanzada, ¿no?, de lo que ha ocurrido. No es una luz ya presente y transparente para los personajes en su momento. En este caso, podemos ver cómo en Jesús el drama de su pueblo está de alguna manera concentrándose en su propio cuerpo, en su propia lucha por vivir, en su propia inmigración, en su propio ser refugiado. Pero eso es algo que estamos viendo tomando en cuenta cómo ha evolucionado la vida de Jesús. No es algo que, digamos, justifica directamente el movimiento de la narración para los personajes en su momento histórico. Entonces, la pregunta para mí no suele ser ¿por qué era necesario que lo siguiente ocurriera? Como si hubiera una especie de plan definido con todos los detalles ya en su lugar y simplemente todo esto es cuestión de colocar las piezas en su sitio, sino respetando un poco el drama de todo esto. La pregunta para mí siempre es más así, ya que la vida de Jesús se desplegó de esta forma, evolucionó de esta manera, ¿qué es lo que nos permite ver de la mano de Dios? ¿Cómo vemos en esta forma de su vida, en el itinerario, por ejemplo, que tomó, cómo vemos la revelación del Dios de Israel? Y claro, hay que preguntar cómo vemos a nosotros mismos en ese drama y por tanto la presencia de Dios, el Padre de Jesús, en nuestra vida. Incluso cómo vemos a este mismo Jesús entre nosotros, en la medida en que nosotros estamos navegando precisamente la clase de lucha que vemos en su propia carne. Aunque él mismo, Jesús mismo, u otros personajes no habrían podido necesariamente especificar exactamente cómo correspondía ese momento de su vida al plan de Dios, al propósito de Dios, a la profecía que fuera. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas que van juntas, ¿no? Respetando otra vez la ambigüedad, el desconocimiento de los personajes, por una parte, y por otra, la retrospección que caracteriza toda la narración.